La suegra de David le dice que lo piense 2 veces y le advierte antes de casarse con su hija, porque de lo contrario, si cometía un error, ella acabaría con él. Este es uno de los casos más impactantes de Australia. La Hannibal Lecter mujer, la mente que llegó a hacer lo inimaginable por sentir un poco de seguridad. Sí, bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso, me lo han sugerido mucho, la verdad no sé, nunca lo había hecho, pero se nos dio, es el momento de hablar de este caso, bastante interesante, impactante. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Síganme en mi canal de WhatsApp, aquí les dejo el QR o lo pueden buscar como Paulette, en mi TikTok, en mi Instagram también, donde les hago mucho contenido similar. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Catherine Knight. Catherine Mary Knight nace el 24 de octubre de 1955 en Aberdeen, Australia. Y la vida de Catherine ya de por sí desde que ella nace es bastante poco convencional, o sea, es una vida que no todos tienen. Su mamá se llamaba Barbara Rugen y ella, mucho tiempo atrás de que naciera Catherine, conoce a un hombre llamado Rod Rugen, que pues termina heredándole su apellido. El apellido de soltera de ella era Throwley. Y con este hombre ella tiene 4 hijos, con el que eventualmente se termina separando después de que ella comienza una relación con Kenneth Charles Knight, también conocido como Ken. Para ese momento, él era amigo de su esposo y trabajaba también con él, y pues eventualmente se enredaron y terminaron juntos. Obviamente, como todo el mundo se enteró, nadie se lo tomó bien, todos eran como el hazmerreír y al mismo tiempo el chisme del pueblo. Ella decide mudarse junto con Ken a Moore, pero para ese momento sus hijos no fueron con ellos. Los 2 mayores se quedaron viviendo con John, su papá, y los 2 menores se los enviaron a Sydney para que su tía los criara. A partir de esta relación, Bárbara tiene 4 hijos más, esta vez con Ken, en los cuales para 1955 tiene 2 gemelas, una siendo Catherine y otra llamada Joy. Eran pues hermanas gemelas, prácticamente idénticas, y comienzan una vida normal, viven en tranquilidad, por así decirlo, hasta que tiempo después John, el primer esposo de Barbara, fallece y pues ya no se hace cargo de sus 2 hijos, quienes llegan esta vez ahora a vivir con su mamá. Y la verdad, Catherine nace en este núcleo, una familia que aparentemente parece normal, pero poco a poco Ken cae en el alcohol. Ken se vuelve bastante alcohólico, bastante violento, y aparte de eso abusa constantemente de su propia esposa, Bárbara. Él la obligaba a tener relaciones en contadas ocasiones durante el día, incluso cuando ella ya no quería, y hacía que a veces sus hijos viesen o les contaba detalles de esos encuentros a los niños. Era bastante turbio. Obviamente toda esta situación hizo que Catherine se volviese una chica muy introvertida, una niña que realmente no hablaba con casi nadie, era muy cercana a su gemela Joy, pero en general como que no confiaba en nadie, incluso tenía como un mal temperamento, era una niña bastante dura desde muy pequeña. Y todo esto pues también porque cuando ella buscaba el afecto de su propia mamá, su mamá la golpeaba o le pedía alejarse, como que era una relación muy abusiva de todas las formas posibles.
posibles. Todo esto hizo también que ella creciera como con una idea del sexo bastante extraña, no le gustaba, odiaba a los hombres e incluso a veces su propio papá la intentaba obligar a participar de actos íntimos con otros hombres, cosa que ella se quejaba con su mamá y la mamá simplemente le decía: aguanta y deja de quejarte. Ella cuenta que fue agredida de forma íntima por varios miembros de su familia, nunca por su papá, pero sí otros miembros. Nunca se supo exactamente cuáles fueron, pero alrededor de 11 años ella vivió esta tortura. Y aparte pasa otro hecho bastante impactante en la vida de ella, porque aparte de Joy, que era su gemela, que era bastante cercana a ella tenía también a un tío llamado Oscar, que era muy cercano a ella también, se adoraban, él practicaba equitación y a ella le encantaba verlo y acompañarlo. Y un día, como cualquier otro, en 1969 este hombre se desvive y eso afectó muchísimo a Catherine. Fue como que no hubo punto de retorno a sentirse feliz. Para cuando fue creciendo, más en su adolescencia, seguía siendo una chica bastante solitaria, no tenía casi amigos, pero aparte de eso se volvió la típica bully, una chica que constantemente molestaba a otros niños, los golpeaba, les hacía pasar malos ratos, incluso en alguna ocasión dicen que agredió a varios de esos niños con armas e incluso en alguna ocasión hirió a un profesor, quien tiempo después se descubrió que terminó en ese estado por defensa propia, porque la propia Catherine, quién sabe qué le hizo, y él se tuvo que defender porque trataron de demandarlo por haberla golpeado. A los 15 años ella sale de la escuela pues porque pasó todo esto, ella pues no tenía un muy buen comportamiento y literalmente sale de la escuela sin realmente ni saber leer ni escribir, que es algo muy inusual para alguien de 15 años, y durante un tiempo trabaja en una fábrica de ropa, pero tiempo después le llega como su trabajo soñado. Ella tenía un trabajo que siempre había deseado, que le motivaba, que le hacía levantarse cada día con cada vez más sueños y más ganas de salir adelante. No sé, ustedes pensarán doctora, bailarina, no sé, como las típicas ideas de una persona que va creciendo poco a poco, pero no, su trabajo ideal en realidad era trabajar en un matadero. Ya se imaginarán por dónde empieza a irse esta historia, pero pues fue un trabajo que le encantó, un trabajo donde al principio era como la que cortaba las menudencias y vendía eso, luego le dieron como su propio juego de cuchillos en donde pues practicaba con ellos todo el tiempo. La verdad sí era muy buena en su trabajo, pero esos cuchillos se los cargaba para todo lado, incluso decían que los colgaba encima de su cama para verlos y en su mente ella decía que era por si cualquier cosa, que había que estar preparados, e incluso pues le gustaba acabar con los animalitos, le gustaba encontrar algo de placer en ese sufrimiento hacia ellos, todo muy extraño. Y es ahí cuando en 1973 esta mujer conoce a un hombre llamado David Stanford. Este hombre de por sí ya venía como con cierto pasado traumático. En una ocasión él trabajaba en un ferrocarril y uno de sus mejores amigos tuvo un accidente de obra justo frente a él, entonces básicamente lo vio morir ante sus ojos, y en otra ocasión él rescató a unos niños que habían sido estrellados por un tren, porque pónganle que el bus se varó en el frente al tren y el tren pasó y pues chocó el bus y allí murieron bastantes niños y él logró rescatar a algunos, pero pues esa imagen quedó bastante marcada en él, y todo eso hizo que se deteriorara su salud mental, su rendimiento en el trabajo del ferrocarril, y eventualmente pues terminó saliendo de allí, y es así donde consigue un trabajo en el mismo matadero donde trabajaba Catherine. La conoce a través del hermano de ella porque él tenía relación con ese lugar y pues se la empiezan a llevar muy bien, a tal punto que cuando David tenía peleas con el hermano de Catherine, Catherine no se metía a defender a su hermano sino a David, incluso le daba puños a su propio hermano para defender a David. Dicen que para 1974 ellos contraen nupcias, no por decisión de los dos, sino en realidad porque Catherine obligó a David, e incluso llegaron el día de la boda en una motocicleta, ella la iba conduciendo y David iba completamente borracho en la parte de atrás, y es ahí donde David recuerda muy vívidamente como cuando llega la mamá de Catherine le da uno de los consejos que él jamás olvidará en su vida. Le dice: más te vale tener cuidado con esta o te va a matar, si la provocas o haces algo estás jodido, ni se te ocurra engañarla, te va a matar. Obviamente pues él quedó un poco impactado porque decía ok, su mamá me está advirtiendo, pero pues al final tampoco le hizo mucho caso porque no sabía cómo era exactamente la relación de ellas, así que fue un
momento bastante particular, pero él ya comenzó a vivir en carne propia algunas cosas muy extrañas por parte de Catherine. Entre esas, la primera noche de bodas, ellos pues tienen relaciones, pero ella lo intenta estrangular porque después de haber tenido relaciones por 3 ocasiones en esa misma noche, él se quedó dormido y eso le molestó y ella quería seguir porque no estaba satisfecha. O sea, demasiado loco. Me da mucho como ese flashback de cuando a la mamá la obligaba su papá a hacerlo, pero bueno, pues de ahí vendrá ese trauma. Y en sí comienza una serie de abusos en un matrimonio muy violento, una historia pues muy dura, especialmente para David, que vivía casi a diario cosas muy locas de pues por parte de Catherine. En alguna ocasión le quemó toda la ropa, le quemó los zapatos, todo eso por haber llegado tarde de una competencia en la que él estaba apostando y había quedado en segundo lugar. Incluso lo golpeó con un sartén. En 1976 ellos tienen una hija llamada Melissa Ann y ellos se mudan a Queensland. Sin embargo, al siguiente día de haberse mudado, este hombre obviamente está bastante asustado por todo lo que ha vivido durante meses y escapa, y a ella le da como un ataque psicótico, un brote psicótico particular, en donde coge el coche de la bebé recién nacida y comienza a pasearlo por todas las calles, lo comienza a tirar violentamente de un lado a otro, a empujarlo. Obviamente la policía la vio, la detuvo, llevándola al hospital de San Elmo, donde la tuvieron allí como encerrada por un diagnóstico de depresión posparto, a lo que tardó un par de semanas en recuperarse. Pero el día en que salió y le dieron a su hija, que esto es un punto de este caso que yo no entiendo porque esta mujer seguía teniendo sus hijos, la lleva a el ferrocarril, la pone en medio de los rieles para que el tren llegue, pero por obra y gracia de Dios un hombre la alcanzó a ver, cogió a la bebé y la salvó antes de que el tren pasara encima. Nuevamente la vuelven a internar en el hospital para recuperarse durante algunas semanas. En otra ocasión tomó a una mujer, la amenazó, le puso un cuchillo en la garganta y la obligó a que la llevara donde en teoría vivía su marido, pero la mujer pues fue muy inteligente, se detuvo en una gasolinera y ahí fue cuando escapó, dio aviso a las autoridades. Pero cuando la policía llegó, Catherine había tomado a un niño de rehén y le ponía un cuchillo en la garganta y decía que si pues no la dejaban, él le iba a hacer daño. La internan nuevamente en el hospital y las enfermeras cuentan incluso que esa noche tenía intención de matar como al dueño de la gasolinera, como el que estaba a cargo de la gasolinera, porque ese hombre le había dado gasolina a su esposo y eso había hecho que su esposo escapara. Pero pues acá pasa algo que para mí es increíble. Ustedes saben que igual yo hablo mucho de esto en mis casos, y es que el abuso, violencia y todo este tipo de cosas no solo es de los hombres a las mujeres, que sí lo vemos en un grado un poco más alto en estadísticas, pero pues la violencia de la mujer al hombre también existe, es solo que no se habla de eso tanto. Pero este hombre termina regresando después de enterarse de todo lo que estaba pasando con Catherine y con su hija, termina regresando con ella e incluso se lleva a su propia mamá pues para cuidar de ella mientras sale del hospital. Y es así como para 1980 ellos tienen otra hija más llamada Natasha, ella teniendo también otro trabajo en una carnicería, como que había continuado por esa rama, y es ahí donde volvió a ocurrir un incidente donde ella golpea a su esposo con un sartén, esta vez fracturándole el cráneo, él teniendo que irse a rastras a donde un vecino a pedirle ayuda. Llaman a la policía, la detienen y él es ahí donde decide pues irse de la vida de Catherine para siempre, gracias a Dios. Él finalmente la demanda y solo por la demanda que ella le interpuso, ella finalmente decide irse y dejar atrás su vida con David. Y es ahí donde esto es bastante curioso, pero para 1986 ella conoce a otro hombre de 38 años que se llama también David. Esta es mi confirmación de que se repiten los aprendizajes, pero bueno, David Saunders en esta ocasión. Este se dedicaba a ser corredor de autos tiempo atrás, pero pues tuvo un accidente, no pudo continuar y eventualmente él la conoce, se enamoran y se mudan juntos con las hijas que ella tenía de su matrimonio anterior. Pero Catherine con él también era supremamente abusiva, era una mujer muy celosa, no lo dejaba hacer nada, no lo dejaba que se le acercaran, que le hablaran. Si él no estaba cerca se ponía brava e incluso en alguna ocasión, por no hacer algo que ella le pidió, tomó el cachorrito que él tenía un cachorrito muy pequeñito recién llegado que adoraba, ella tomó el cachorrito y le cortó el cuello. O sea, Dios mío, yo me muero. Todo eso lo hizo también con el objetivo de darle una advertencia a él y decirle que si él la engañaba o hacía algo contra ella,
ella ese sería su destino. Para 1988 ellos tienen ahora juntos una hija llamada Sarah, e incluso él, pues por el nacimiento de la hija y como por la responsabilidad que tenían, le hizo un depósito para comprar una casa y poder vivir todos juntos. Esta es la casa en la que ella vivió durante mucho tiempo y es una casa, hay un montón de fotos acá, les estoy mostrando los videos y fotos de ese lugar. Es una casa que ella decoró como muy enfocada en la taxidermia y todo este tipo de cosas. Tenía animales, tenía cadáveres de todos estos animales, cuernos, pieles, chaquetas, machetes, cuchillos, trampas oxidadas, bueno, una cantidad de herramientas como esta gente que son cazadores y así, pero pues al extremo, imagínenselo. Todo eso ella lo tenía pegado en las paredes, eso parecía como un museo, pero casi que no había ni espacio para poner cosas y todo era muy similar, bastante turbio. Y pues durante todo ese tiempo que vivió con su esposo, pues también le propició bastantes maltratos. En una ocasión decía que le había tirado una plancha prendida a la cara, ya se imaginarán pues cómo le habrá quemado la propia cara. Lo apuñaló en alguna ocasión con unas tijeras en el abdomen, le cortó la ropa entera como lo había hecho ya con su anterior relación, le cortó la ropa y se la botó por todos lados. En todos esos abusos incluso el propio David intentó escapar, se escondió durante un tiempo, luego regresó por su hija, pero ya Catherine le había puesto como una orden de alejamiento porque ella le había dicho a la policía que él era el abusivo, que él era el que le había traído muchos problemas y ya no se pudo acercar a la niña. Finalmente se desapareció de su vida y ya no supo más. Y pues realmente ella logra sobrepasar esto de una forma muy rápida porque para 1991 ella conoce a un hombre llamado John Shillingworth. Con este hombre de 43 años ella queda embarazada nuevamente, esta vez teniendo al que sería su único hijo varón llamado Eric, y pues fue una relación exactamente igual a las otras, súper abusiva, pero a diferencia de las otras, ella, o bueno, no se acabó la relación por demandas o cosas así, sino que ella se fue con otra persona. Curiosamente también se llamaba John. O sea, esta señora tuvo dos Davids y dos Johns, o sea, muy loco. John Charles Price era el nombre del hombre que ella conocería, un hombre que para el momento en que la conoce tiene 3 hijos y la verdad era un hombre muy querido, era un hombre que todos adoraban, se la llevaba súper bien en el pueblo, en el trabajo, la gente lo conocía, sus hijos lo adoraban y ya él llevaba pues unos años soltero porque había tenido el matrimonio de sus hijos anteriores que fue muy bueno, pero pues eventualmente las cosas acabaron. Pero era un tipo muy bueno, era un tipo que trabajó durante mucho tiempo de minero, minas locales en donde pues hacía muy bien su labor y aparte de eso ayudaba a otros, decían que a veces donaba muchas de sus cosas para otras personas, o sea, era un buen tipo. Pero a diferencia de sus otras relaciones, ya con este John Price ella no tiene ni más hijos, pues más que todo por el hecho de que ella ya estaba mucho más grande, ya no podía gestar tan fácil y la pelea de él más grande se da en 1998, un momento en donde ella le dice que se casen y él no acepta, pues dice como no estoy preparado, pues no me siento en ese momento. Y aparte que le molestó mucho que pues él no accediera a casarse, dicen que estuvo revisando las cosas de él y encontró el testamento en donde él había dejado sus cosas para sus hijos y para su ex esposa, cosa que le molestó mucho más. En ese momento también le robó $10,000 y aparte de eso, en represalia de rabia por todo lo que le estaba haciendo, en teoría, la mujer toma como una cámara y comienza a tomarle a fotos a unos ítems que ella le manda al jefe de él y le dice que son ítems que él se había robado del trabajo, cosa que no era así, eran unos botiquines que ella había encontrado como fuera de una tienda y estaba diciendo que se los había robado del trabajo, un trabajo que por cierto él llevaba como 17 años en él, le había ido súper bien y por esa razón lo terminan sacando. Yo creo que acá también hay un tema del jefe que por no revisar, sabes, tienes a una persona con la que llevas trabajando 17 años y de pronto te mandan unas fotos, no sé, dúdalo, pregunta si son reales o no, pero bueno, lo despidieron y pues él lo que hizo después de enterarse de todo eso fue echarla a ella de la casa, por fin alguien que tiene como la determinación de hacerlo, pero tiempo después ellos regresan, tristemente no vuelven a vivir juntos, esta vez él no le permite a ella vivir en la casa y pues igual por todo eso siguen teniendo muchísimas peleas y es así como llegan los hechos de este caso en febrero del año 2000.
Por esas fechas ellos estaban con muchísimas peleas y ella lo había agredido en muchas ocasiones, al tal punto que él ya se hartó, la quiso alejar, incluso fue a la policía, les ordenó una orden de alejamiento, tanto de él como de sus hijos, y ese día él fue a trabajar y curiosamente en esa tarde le dijo a sus compañeros que si al otro día él no iba es porque Catherine le había hecho algo. Obviamente sus amigos se preocuparon, le dijeron no, entonces no regreses a casa, no vayas con esa mujer, uno no sabe qué pase, y él dijo no, tengo que hacerlo porque si no esta mujer va a ir tras mis hijos. El hombre finalmente pues manda a sus hijos esa noche a otro lugar, él se queda en su casa, pasó un rato con sus amigos afuera y ya volvió a eso de las 11 de la noche. Cuando él regresa se acuesta y en eso llega también Catherine, quien se viste con una lencería negra bastante seductora, ve televisión durante unos minutos y después se dirige al cuarto con John, lugar en donde pues tienen relaciones y él después se queda dormido. Obviamente al día siguiente sus amigos se preocupan bastante porque no fue a trabajar, así que van ellos directamente a la casa de él. Obviamente mientras el proceso hacen como la llamada a la policía. Ellos intentan tocar la ventana como de afuera para ver si él les respondía, nadie les abre y después se van a la puerta frontal donde ven algunos rastros de sangre en la chapa de la puerta y también en el suelo. Obviamente ahí ya aceleran todo el proceso, llaman rápido a la policía y cuando llegan, la policía derriba la puerta y en eso encuentran una escena que yo creo que para ellos es inolvidable. No solo Catherine estaba en el suelo, estaba inconsciente en teoría porque se había tomado unas pastillas para hacer creer que se había quitado la vida, cosa que no ocurrió, y aparte era una escena terrible. Voy a intentar no dar muchos detalles, ya saben, por temas de YouTube que no nos molesten, pero todo eso igual lo pueden encontrar muy explícito si quieren en internet seguramente. Pero esta mujer había apuñalado a John mientras él dormía. Este hombre se despertó, al parecer intentó encender la luz rápidamente y luego salir por la puerta principal, en lo que se ve que Catherine lo alcanzó y lo arrastró nuevamente hacia adentro de la casa y le había dado tantos cortes en su cuerpo, lo había apuñalado tantas veces que él termina muriendo desangrado. Y como saben, pues Catherine trabajó muchísimo tiempo en carnicerías y en mataderos. La mujer sabía cómo hacer cortes perfectamente. Lo más impactante que encontró la policía fue en la sala de esa casa que había un gancho de carnicero, literalmente, con la piel de John colgada. O sea, es muy impresionante. Pero estaba cortada tan perfectamente que literal parecía como una prenda, ¿saben? Como una persona sin nada por dentro, pero la piel perfectamente cortada. Todo parecía un traje. Literalmente. Se encontró así, aparte en la cocina, que esta mujer estaba cocinando partes del cuerpo de él con verduras y otras cosas que había cortado. La cabeza estaba aparte en una olla, cuando la abrieron pues miraba a ellos y la mujer había hecho la mesa poniendo cada plato con el nombre de los hijos de él y en teoría planeaba servirles a su propio papá. O sea, es demasiado impresionante. La policía encontró como una nota muy particular, siento que es bien rara, como que acá se ve un poco el problema mental que ella seguramente tenía o el trauma que tenía de otra época. La nota decía: el tiempo te devolvió el favor, Jonathan, por violar a mi hija. Ella escribía mal el inglés, por cierto. Ahora juega con la parte íntima del pequeño John. Uno de sus hijos se llamaba John, entonces muchos tomaban esta nota como una advertencia, otras alegaban que obviamente lo que ella decía de que había violado a su hija no era cierto en lo absoluto, sino que ella escribía como si su madre la hubiese defendido cuando ella era joven, por las cantidad de veces que les conté que ella fue abusada por personas de su familia, y ella como que en su mente hizo como el escenario en que su mamá la hubiese defendido y hubiera acabado con su depredador, ¿saben? Algo así. Y pues claramente a ella la apresan, ella pues logra quedar con vida de todas las pastillas que en teoría se había tomado. Y es así como el 2 de marzo de 2001 finalmente es acusada del asesinato de John Price, al cual por cierto ya se declaró inocente, nunca se declaró culpable. Juicio que fue bastante difícil porque obviamente la información gráfica, las fotos, todo lo que tenía la policía eran demasiado difíciles de ver. Entonces ellos hicieron advertencia a los testigos y a los jueces de retirarse
suicidarse si así lo querían, para lo cual mucha gente se salió, pero la gente que lo vio dice que quedó como marcado en su vida para siempre, que no es algo que pudiesen olvidar. Y a pesar de que su equipo quiso declararla como loca, como hacen en muchos de estos casos, pues para que no la metieran a la cárcel sino a una unidad psiquiátrica, la terminan condenando a cadena perpetua sin ningún tipo de negociación o nada de libertad condicional ni la posibilidad de apelar, y se ordenó que sus documentos nunca más fueran revisados. Es decir, o sea, esta mujer no tenía chance de salir de ninguna forma de la cárcel. Esto fue histórico porque es la primera vez que a una mujer le interponían cadena perpetua en Australia, y más sin la posibilidad de libertad condicional. Para muchos fue una mujer que tenía un trastorno límite de la personalidad, pero aparte de eso tenía una psicopatía porque nunca mostró remordimiento ni nada malo, no solo por John, sino por todos los esposos que había tenido antes y que les había hecho un montón de cosas. Varios de ellos hablaron de lo tranquilos que se sentían de saber que no habían sido ellos, pero que básicamente sintieron que estuvieron tan cerca como estuvo John de haber terminado en ese mismo destino fatal. Pero curiosamente, a día de hoy se sabe que ella nunca tuvo problemas en la cárcel, que incluso comenzó a ayudar a las reclusas, era bastante líder y nunca tuvo como un pasado violento dentro de la cárcel. Esta mujer sigue con vida actualmente. Un periodista llamado Peter Lalol le hizo un libro relacionado con toda su historia llamado Bloodstains, de donde pues se han sacado la mayor parte de la información de este caso en el mundo, y se dice que hay algunos cineastas que compraron los derechos de este libro para hacer una película de pues terror, suspenso, supongo, basada en todo este caso, pero en teoría la iban a sacar en 2017-2018, nunca salió a la luz, no sé por qué, de pronto pues han apelado, la familia de John, no sé realmente las razones detrás de esto, pero a mí se me haría bastante turbia, la verdad, ver una película sobre este tema, especialmente por el triste destino que tuvo John. Es bastante perturbador lo que esta mujer hizo con él. A día de hoy dicen que es la Hannibal Lecter mujer, obviamente sí tiene muchas cosas de eso, creería yo que sí, puede haber una gran relación, y pues me da mucha pena por John porque pues terminó siendo el que pagó por más cosas de esta historia, con una familia que lo adoraba y que pues les pareció muy difícil perder a su papá en estas condiciones, y pues sí, creo que nadie merece terminar en algo así. Se me hace muy 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 triste, pero bueno, espero que nunca liberen a Catherine, de verdad, por más que se porte bien. Yo creo que es una persona que tristemente nunca puede que recupere sus facultades mentales, de verdad. Pero bueno, chicos, hasta aquí el caso. Si les interesó mucho, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan con este caso, de pronto si me faltó algo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.